El otro y ahorita se los paso. Perfecto. Pues muchas gracias y bienvenidos a este conversatorio del martes del CEAS, a pues todas las compañeras que están acá presentes y a quienes nos ven por medios digitales. A propósito de este conversatorio, es el segundo evento que hacemos este año, este 2026, desde el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales. En esta ocasión tendremos el conversatorio Violencia de Género en Espacios Digitales, que pues además es un tema muy importante, muy relevante precisamente por el alcance social que ha tenido el espacio digital en la vida contemporánea. Entonces, bueno, voy a dejar con ustedes a nuestras compañeras del CEAS que van a hacer la presentación de las compañeras que nos acompañan en este conversatorio para después darle paso y voz a nuestras invitadas. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Buenas tardes. Bueno, voy a comenzar presentándolas a nuestras dos participantes. Primero, empiezo con Irene Soria, quien es doctora en estudios feministas por la UAM Xochimilco y candidata a doctora en estudios transdisciplinarios de comunicación y cultura. Bueno, y tiene otros estudios, no me voy a alargar muchísimo. Profesora, consultora en tecnología, investigadora independiente, diseñadora, hack feminista y activista del movimiento del software libre. Lleva más de 15 años reflexionando sobre la tecnología desde un punto de vista social y de género. Desde el 2009 investiga sobre las implicaciones del uso de tecnologías libres y implementando metodologías para su apropiación. Actualmente también es presidenta de la Asamblea de Asociadas de la organización Luchadoras MX y mentor en el Instituto de Masculinidades Antihegemónicas, de machos a hombres. Bueno, y nuestra segunda participante es Ivonne Molotla, quien es activista, psicóloga, psicoterapeuta, psicoanalítica por el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. Es defensora digital y forma parte de la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales, espacio regional de articulación que impulsa acciones de acompañamiento, capacitación, incidencia y transformación normativa frente a la violencia digital. Su trabajo integra una mirada clínica y feminista, articulando análisis psicológico con la dimensión estructural de la violencia digital y promoviendo entornos seguros. Ha participado en actividades de formación, análisis y divulgación sobre violencia digital, violencia vicaria, revictimización y acompañamiento psicoemocional a familiares de víctimas de feminicidio. Bueno, también tienes labor académica y profesional, ¿no?, orientada a la formación de conciencia clínica y social. Vamos a dar paso, ¿no? Digo, las dos especialistas en el tema de la violencia o de las violencias, quizá, ¿no? Tenemos que empezar por nombrarlas en plural, violencias de género en estos espacios digitales. ¿De qué va esto? Entonces, la dinámica es que yo les haré, bueno, mi compañera Carla y una servidora les hará una pregunta que contestan cada una, ¿no? Y después daremos paso a las siguientes preguntas. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, entonces, partiendo del hecho que en los últimos años, digamos, se habla cada vez más de violencias, pero de violencia de género en específico en los espacios digitales, desde sus propias experiencias, ¿no? En sus, en todas estas labores, en sus centros de trabajo, como activistas, como académicas, ¿qué cambia o qué ha cambiado al haber hecho este cambio de ver lo digital no solo como una herramienta, sino también como un territorio, ¿no? Un territorio social donde se reproducen relaciones de poder y violencia. O sea, teniendo digamos, ¿qué ha cambiado con una mirada, al tener una mirada más amplia de lo digital? Empiezo yo, compañera. Okay.
Bueno, antes que cualquier otra cosa, muchísimas gracias al CEAS por la invitación. También muchas gracias a Utópicas por ser la casa de los mejores eventos feministas, ¿no? Porque aquí nos encontramos siempre, pues hacer parada, ¿no? También como para muchas luchas y diversos encuentros. Y bueno, siempre a ustedes gracias por la invitación. Y bueno, particularmente respondiendo a esta pregunta, sí, yo creo que es fundamental, porque es algo que venimos diciendo las activistas desde hace ya varios años, ¿no? Digo, no solamente desde todo el movimiento que ha impulsado Olimpia Coral con lo virtual es real, sino también del punto de vista que es importante pensar a Internet como un territorio que se habita, ¿no? No solo como una herramienta, sino como un espacio habitable. ¿Y qué cambia esto? ¿Cómo cambia esto la percepción? Insisto, es algo que hemos venido repitiendo mucho también desde el hack feminismo. Pues que no solamente lo vemos como el martillo, ¿no? Que sirve para colgar y clavar un clavo o un cuchillo que utilizas para cortar, sino que se vuelve un espacio en el que construimos a partir de nuestros datos, a partir de nuestras conversaciones, incluso muchas cosas que ni sabemos, ¿no? Que compartimos en redes sociodigitales, porque todo el tiempo estamos generando datos. Y que esto está constituyendo un cuerpo digital, ¿no? Es un cuerpo digital que implica nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestros deseos sexuales y demás. Y todo esto, pues lo cooptan este software como servicio, estas redes sociodigitales, que nos ofrecen el servicio de, pues sí, de una red sociodigital, ¿no? Entonces, estos espacios se convierten en un territorio, yo incluso me atrevo a decir en un territorio en disputa, en el que decimos, bueno, sí, está muy bueno Instagram y está padre Facebook, ¿no? Pero ¿qué está pasando con las violencias que suceden ahí? ¿Qué está pasando con los comentarios, ¿no? Y las personas que nos están viendo y que están acá acompañándonos de manera presencial no nos dejarán mentir, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos hemos peleado o contestado, ¿no? Con nuestro troll o con nuestra troll, ¿no? Continuando, o ahora que viene, que estamos justo todavía sintiendo el 8M del 2026, el mensajito, el troll, las peleas en redes sociales, pues es un espacio muy parecido a lo que sucede en la calle, ¿no? En donde también eres víctima de violencia, donde también los cuerpos, aunque en el cuerpo digital también son violentados, los cuerpos feminizados, ¿no? Y una serie de violencias más que ahorita yo creo que vamos a ahondar, pero yo creo que eso es lo que cambia, ¿no? O sea, lo que cambia es dejar de pensar solo como una herramienta, sino como un espacio, un territorio donde cruzan poderes, ¿no? Es un espacio, se parece mucho a un mall, a un centro comercial, ¿no? Las redes sociodigitales se parecen mucho a un centro comercial en donde vivimos a expensas de las leyes y los reglamentos de ese centro comercial que es una propiedad privada, ¿no? Digo, yo me quedaría un poco ahí, y ahorita seguimos. Antes de darle la palabra a Ivonne, nada más para aclarar a quien nos oye, si como yo quizás no saben, cuando tú dices desde el hack feminismo, no sé si creas pertinente aclararlo ahorita, explicarlo o más adelante. Claro, lo digo muy rápidamente. Me gusta pensarme desde el hack feminismo, y eso es relativamente reciente, justo como una mezcla entre el activismo feminista vinculado con la cultura hacker. Y la cultura hacker no como la persona que se pone el hoodie, ¿no? Y el hoodie y te lleva esta cosa. Y saca tus contraseñas, ¿no? Sino que aprende cómo funcionan las cosas, muy de la cultura hacker de los 60, 70, ¿no? Como una cosa de me apropio de la tecnología, muy del conocimiento del software libre, y bueno, si quieren ahorita seguimos ahondando sobre eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Ivonne. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar participando aquí con ustedes desde el movimiento de Ley Olimpia. Pues siempre nos gusta participar en estos espacios para seguir alzando la voz, para seguir mandando el mensaje de todo lo que ocupa
las redes sociales, es parte ya de nuestro día a día, de nuestra vida. Buscamos, como siempre, obtener esa manera de prevención hacia comunidades como son niños, adolescentes y niños, niñas y adolescentes. Y esa es nuestra participación justamente en este 8M que estamos aquí con ustedes. Gracias por el espacio. En esta parte que hablabas justamente del territorio, pues desde el momento que dejamos de ver las tecnologías como meramente herramientas, entramos a un espacio de territorio. Y es ahí cuando nos encontramos, así como vemos las violencias que ya sabemos, violencia física, violencia económica y todo, pues también se va a esta parte de la violencia digital, ¿no? Vamos teniendo esa parte de ese alcance, desafortunadamente, en las violencias, que es también en este mundo virtual, y quienes se encuentran en esos espacios, pues aquí en México, niñas, niños, adolescentes, y por lo tanto tenemos que dar esas herramientas para que se protejan, porque el medio ya está, ellos ya nacieron con estas tecnologías y tenemos que abundar mucho en la violencia digital como una extensión de violencia de género y desigualdades estructurales. No es un problema tecnológico, es un problema social, cultural y político. ¿Qué más cambia en el territorio? Cambia la responsabilidad. La tecnología no solamente da una solución, sino también es cómo vamos a darle ese paso, ese pie a nuestras propias redes sociales, teniendo esa conciencia, ahora sí dándoles esa alfabetización digital a toda la comunidad, porque también adultos mayores están aprendiendo de toda esta tecnología. Muchas gracias a ambas. Muchísimas gracias. Pues creo que igual lo importante también sería entender esta violencia digital como fenómeno social, ¿no? Es decir, más allá de estos casos individuales, ¿qué pasa justamente en estas transformaciones de género, poder y tecnología en la sociedad? O sea, ¿qué implicaciones tiene más allá de lo que le pueda pasar a una persona, sino a nivel, digamos, social, ¿no? Y tampoco invisibilizando lo individual, pero sí es importante como qué nos compete como sociedad. ¿Tú o yo, compañera? Empiezo. Sí, va. Desde el momento que tenemos en nuestras manos un dispositivo, llámese celular, computadora, tableta, etcétera, a medida que también nuestras niñas, adolescentes, mujeres van teniendo estos espacios en Internet, van denunciando cada día mayor esta violencia. ¿Cómo se ve? Pues en todo lo que viven, por ejemplo, las alumnas de secundaria. Tienen grupos que les llaman quemados de tal escuela, ¿no? Entonces ya cómo esa virtualidad comienza a tener esas afectaciones en sus entornos, porque ya no es como antes de cierro la computadora y ya se quedó ahí, no, eso sigue, se hacen virales y eso va a tener consigo muchas consecuencias pues psicoafectivas o emocionales en toda la parte que tiene que ver con la tecnología. Es importante que darle como ese sentido social a la violencia digital. Sí, yo creo que no solamente es algo que sucede efectivamente en el entorno digital, sino que es un continuum, ¿no? De hecho, una cosa que también me gusta pensar o creo que es útil para los análisis de esta naturaleza es que no hay que pensar en un adentro o afuera de Internet, ¿no? O sea, todo es un continuum. Lo que sucede en el espacio público, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros espacios escolares, en nuestros trabajos, etcétera, también se ve permeado por lo digital o por lo que sucede en Internet y viceversa, ¿no? Como mencionaba Ivonne, pues no solamente es, sí, en los estudiantes, las estudiantes de secundaria hablando de lo que sucede en las redes sociales, ¿no? Sino también viéndose afectados y afectadas por lo que sucede ahí y, insisto, y viceversa, ¿no? Pero también una cosa que me parece importante pensar justo tratando de responder esta pregunta de, bueno, ¿cómo es que esto más allá de lo individual se conecta con lo social o por qué es una cuestión más amplia, ¿no? A mí me gusta mucho decir que cuando pensamos en violencia digital particular, y lo decimos, ¿no? Violencia digital contra las mujeres, pensamos que es un problema de las mujeres.
Y eso es lo que ha pasado cuando lo hacemos, insisto, quienes hemos acompañado, ¿no? ¿Qué terminamos haciendo, no? O sea, dando herramientas de cuidado, herramientas de prevención, siempre hacia las morras, ¿no? O sea, desde diferentes enfoques. Hay enfoques que dicen no, particularmente en el caso de la compartición de packs y en la compartición de fotografías sexuales sin consentimiento. Hay muchas posturas y muchas formas de mirarlo, ¿no? Hay desde quien dice no hagas sexting o no compartas, hasta quien decimos sí, hazlo, pero con estas precauciones, con estos cuidados y demás, ¿cierto? Si me alargo mucho me dicen, Decir, si le explicabas, por si hay alguien Claro. que no sepa ni qué es el pack. Ni qué es el pack, claro, sí, cierto. Puede ser. Mira, por eso es bueno tener a su antropóloga de confianza cerca. ¿Sí? Siempre consulten a una antropóloga para que les diga, ¿no? Sí, porque claro, digamos, pensar en la compartición de fotografías sexuales sin consentimiento o el tener alguna conversación erótica en redes sociodigitales, en chats, a lo que ya también llamamos sexting, ¿no? Compartición y tener ese tipo de conversaciones que luego se difunden. Lo que pensamos es que esto no es un problema de las mujeres, o sea, es decir, no es que ellas no tengan que o no tengamos que compartir estas cosas porque eso fue mucho al inicio de estos activismos, o sea, ahorita ya se habla un poco con más apertura, pero al inicio, y eso me tocó mucho, la postura siempre fue, es tu culpa, ¿no? ¿Para qué le mandas la foto a tu novio? No, bueno, es que era en un espacio de confianza, sí, pero es tu culpa. Afortunadamente, gracias a las compañeras activistas, eso ya ha ido cambiando, ¿no? Pero sí creo que justo para que deje de ser un espacio individual y de ser un problema de las mujeres, es saber que es una cosa que nos compete a todas, a todes y a todos. Porque, y esos ya hay datos en el último censo, y es que esos datos sí me los traje, porque estos sí son importantes, porque no son, en todos lados, no en todos los años se tuvieron. Y ese me pareció un dato interesante porque hay un dato apenas de la identidad del agresor, de las personas agresoras. Eso es una cosa que no se tenía no desde hace tiempo, ¿no? Y es que en el 87% de los casos donde se pudo identificar el sexo del agresor fue un hombre. Entonces, ¿no? Como bien decimos desde el activismo feminista, esto es un tema cultural. Entonces, seguir creyendo que es un tema, la puntita de mi pluma. Bueno, sigue siendo un tema individual, estamos en vivo. En lugar de verse un tema individual, se tiene que ver como algo general y global y decir, no, es que no es nuestra culpa. O sea, ¿cómo lo hacemos en un espacio más amplio? ¿Qué hacemos con las nuevas masculinidades? ¿Qué hacemos con estos morritos, ¿no? Que están en secundaria. ¿Qué hacemos? ¿Los criminalizamos? ¿No? ¿O qué hacemos con esta crisis de la masculinidad? Porque el 87% de las personas agresoras son varones. Y por otro lado, que eso yo creo que por ahí vamos a seguir platicando, la responsabilidad de las plataformas. Que ese es un tema sumamente importante de lo que en el movimiento de la Ley Olimpia estamos dándole mucho a las plataformas, porque la responsabilidad, ya hablando de este territorio, pues también tenemos que hacer responsables a los dueños de estas plataformas, aplicaciones, en donde, por ejemplo, aquí en México no tenemos a Meta, ¿no? Entonces, sí hemos avanzado en cuestión de la Ley Olimpia, llevamos 5 años celebrando esa aprobación. Sin embargo, queda mucho, aunque se esté luchando por una fiscalía que esté con mayor capacitado el personal, llegamos a un tope, aunque esté la difusión, etcétera, o sea, no están aquí esas empresas para dar esa responsabilidad. ¿Cómo bajamos ese contenido? Actualmente ya contamos con herramientas para bajar el contenido, pero también es mucho saber qué quiere hacer la víctima. Claro. Para muchas es que esas imágenes no anden ahí. Hace ratito hablábamos del sexting. Efectivamente, no es que se prohíba, solamente es tener conciencia de que una vez que nos tomamos una foto con cualquier dispositivo, sea la foto que sea, en esta virtualidad, en esta inteligencia artificial,
pueden modificarlos, ¿no? Y entonces, cuando hacemos sexting, que puede ser ahí en esa parte, cuando tienes esa responsabilidad con la persona, el exnovio, por ejemplo, esa pues confianza, esa relación de confianza, de repente es tener claridad de eso queda ahí, queda esa huella digital, ¿no? ¿Dónde está en esa nube que todos sabemos que existe, pero que pues nadie ha tocado ni visto? Entonces, más que nada es como tener esa parte una vez que hacemos una fotografía, la responsabilidad es que pues se queda ahí, ¿no? En el espacio virtual y pues corremos muchos riesgos, todos, hombres, mujeres, los hombres también, porque hace tiempo hablaban de la ley Olimpia o cada día hay mayores leyes con nombre de mujer, pues las leyes son para todos, hombres y mujeres, y los hombres pues también atraviesan por ese tipo de violencias, solamente que nuestras estadísticas, ¿qué nos dicen? Que las mujeres tenemos o estamos en un mayor porcentaje de violencia digital. Bueno, un poco también hay distintos enfoques para abordar justamente esta violencia digital, ¿no? Entre la prevención y el acompañamiento comunitario. Y justamente un poco, pues, les preguntaría cómo desde sus asociaciones o desde estas organizaciones en las que ustedes están elaborando, cómo es parte de ese trabajo. Bueno, aquí vale la pena recalcar que, por ejemplo, en mi caso, que soy presidenta de la Asamblea de Asociadas de Luchadoras MX, en realidad es el trabajo de la equipa, ¿no? La que está haciendo toda la chamba. Digo, yo como parte de la Asamblea de Asociadas, por supuesto que tenemos como injerencia, pero a mí siempre me gusta, ¿no? Siempre ponen en la mesa que es un equipo operativo, que es el que se ha dejado la carnita ahí, ¿no? Y una de las tantas cosas que se hacen, creo que primero es ampliar la noción de tecnología y saber que no se trata solamente de las computadoras, los celulares y demás, ¿no? Porque cuando ampliamos este concepto podemos decir, no, espera, este mito de que la tecnología no es una cosa de mujeres o que hay más programadoras o que hay más cosas particularmente hacia los varones, decimos, no, las mujeres también hemos dominado las tecnologías ancestralmente, ¿no? La cocina, el tejido, el bordado, son una forma de tecnología, ¿no? El cuerpo es nuestra primera tecnología. Entonces, de entrada, ampliarlo a eso, creo que es una cosa que también conceptualmente nos propone sí, pues unas reflexiones otras, ¿no? Pero también es verdad que Luchadoras ha estado muy en pie de lucha, primero pues en un espacio de prevención, empoderando a niñas y mujeres y disidencias sexogenéricas en los temas tecnológicos, diciendo cómo esto puede ser usado también en nuestro beneficio, poniendo también en la mesa las mujeres que han hecho cosas, visibilizando que la tecnología no es cosa de hombres, nada más, y que también ampliando la reflexión y bueno, por supuesto las líneas de apoyo, ¿no? Que por desgracia siempre terminan saturadísimas, ¿no? Las líneas de apoyo cuando se es víctima de violencia, pues por supuesto, ¿no? Ahorita si quieren hablamos también de prevención, qué hacer antes, durante, ¿no? Pero también es un trabajo que las colegas activistas han venido haciendo y que también es importante poner en la mesa porque es otra vez quién cuida a las que cuidan, ¿no? O sea, quién da la atención a las que están en la primera línea, ¿no? De este tipo de violencias. Entonces, digo, en términos generales, eso es lo que hace la colectiva. Yo de manera personal y a título personal, pues he puesto el dedo en la llaga de otra vez, ¿no? Ampliarlo, que no fuera solamente un tema de la tecnología, sí, en cuanto a celulares y estos aparatos, sino que también pudiéramos apropiarnos de las tecnologías de tal manera de que ya no temiéramos el utilizarlas, ¿no? O sea, que realmente fuera como, a ver, ¿qué pasa si de pronto las mujeres agarramos los fierros, ¿no? ¿Y a qué me refiero con los fierros? ¿Qué significa tener un servidor, no? Porque por acá decía la colega, bueno, es que la famosa nube, ¿no? Nosotras desde el activismo, del software libre y del activismo le decimos, no es la nube, es la computadora de alguien más, ¿no? O sea, es la compu de alguien más y estamos subiendo nuestras cosas en un terreno privado
en servidores que, un poco como, para poner en términos generales, es un servidor, es una computadora conectada 24/7, los 365 días del año, que es donde se hospedan, donde se guardan todas las tecnologías que usted está usando desde su hogar, ¿no? Y que hace que tengamos nuestro correo electrónico en todos lados, ¿no? O sea, el hecho de que podamos ver nuestras redes sociales y que todo esté en todos lados, ¿no? Tiene que ver con que está en un servicio. Entonces, esos servidores están en un territorio físico, o sea, existen, ¿no? O sea, son supercomputadoras y son centros de datos que están puestos en un lugar, que tienen algunos lugares en México, hay algunos en México, recientemente pusieron un data center en Querétaro, que dicho sea de paso, está consumiendo un montón de agua, ¿no? Y está dejando a las zonas aledañas sin agua. Bueno, una serie de cosas más. Pero, regresándome un poco a ello, es poner en la mesa que es una cosa muy amplia, ¿no? Como mirarlo desde otro punto y no solamente desde la visión tecnológica, sino desde la antropología, desde la sociología, desde la filosofía, ¿no? Decir, bueno, es que no nada más es, la violencia contra las mujeres, como, no, hay un montón de cosas y un montón de poderes, ¿no? Sí, hay un montón de poderes ante estas violencias y hoy que nos estamos justamente hablando de la violencia, pues, digital, sí ha habido avances, por supuesto, desde la colectiva, desde el movimiento Ley Olimpia, hay un gran avance, es así que hoy mis compañeras están en Nueva York, en un foro, hablando justamente de la violencia digital, en donde ya hemos tenido mayor participación en estos escenarios, justamente pues para regular. Hace poco en la ONU tienen lo de la ley modelo y afirma que es la base para esa ley es Ley Olimpia. Entonces sí, la Ley Olimpia ha estado en la vanguardia, pero necesitamos hacer mucho más, porque aunque sea la pionera en todo lo que tenga que ver con violencia digital, pues todavía en cuestión gobiernos, pues nos quedan mucho que decir, y sobre todo en esta parte de la responsabilidad como empresas, ¿no? De todas estas plataformas. Estamos nuestros algoritmos. Ahorita tenemos a ChatGPT, pero van a venir más, ¿no? O sea, ¿qué están sabiendo ellos más de nosotros? Que hasta nosotros mismos tenemos esa conciencia de lo que estamos alimentando en ellos. La otra parte también es mucho que ver con las inteligencias artificiales. A veces damos a aceptar en las páginas, en los cookies y en la privacidad y todo, y a veces no sabemos ni a qué le estamos dando a aceptar, ¿no? Y les estamos dando nuestros datos. Por ejemplo, a veces les digo, tengo mi reloj muy inteligente, esos datos de mi temperatura, de mi oxígeno, de cómo duermo, etc., ¿de quién son? ¿Son míos o son de las plataformas? ¿O son de Apple, por ejemplo, en este caso? ¿De quién son esos datos? Entonces, tenemos que hacer mucha conciencia a quiénes les estamos dando nuestros datos. Por eso sí se requiere de esta alfabetización digital para todos los usuarios, que pues, ya somos muchos los que usamos las tecnologías. Bueno, me parece muy interesante lo que están comentando. Y antes de pasar a la pregunta que tenía yo aquí anotada, nada más, o sea, si nos pudieran aclarar como una cosa, porque me queda la sensación, no sé si a quienes nos acompañan también, como si violencia digital, si no hubiera violencia digital, sería como en plural, sería como también una de mis cuestionamientos. Si hablamos de lo mismo, de una sola cosa cuando se habla de violencia digital, y también si forzosamente, o sea, pareciera que se habla de violencia sexual en el ámbito de lo digital, si está siempre de la mano o hay otro tipo de violencias digitales. Y pedirle a lo mejor a Ivonne, en esto de hacer como más específico, damos por hecho, y ojalá y así sea, que todos conocemos, ¿no?, qué pasó con que ha sido la Ley Olimpia, ¿no? Como conjunto de reformas, que a veces se dice, bueno, es más que eso, ¿no? ¿Por qué es más que eso? ¿Por qué está a la vanguardia? Si nos contaras tantito, si pudieran especificar si cuando hablamos de violencia digital hablamos de una sola cosa. No, en cuestión de violencia digital, en la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, reconoce la violencia digital como una modalidad. La Ley Olimpia son los delitos contra la intimidad sexual digital, ¿no? Pero también nos encontramos, por ejemplo, con otro tipo de violencia digital,
que no es contra la intimidad, es, por ejemplo, cuando usurpan tu identidad. Cuando está, pues eso no es de la intimidad sexual. La ley Olimpia, pues sí estaba, obviamente tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los delitos de la difusión y sin consentimiento de tus imágenes íntimas, y entonces hay como esa diferencia. ¿Qué es violencia digital? Por una parte, perdón que me rebunde en esto, pero ley Olimpia es delitos contra la intimidad sexual, ¿no? Y está toda esta de la usurpación de tu identidad, no sé, hay otras, ahorita se me borraron de mi cabeza, pero tiene que ver con lo que, cuando nos roban nuestras contraseñas o los fraudes bancarios, eso también es violencia digital. Sí, justo ahí yo puedo ampliar un poco en ello. Al inicio, justo cuando se empezaron a hablar de estos temas, y ahora mismo se me diluye la fecha, pero debe de haber sido 2015, 2016, colectivas como Luchadoras, APC y SocialTIC hicieron una tipificación de violencia digital en el que se encontraron 13 tipos de violencia digital. Si no más recuerdo, ahorita ya deben de ser 5, o sea, se han ampliado. Y entre ellos estaba la usurpación de la identidad, el uso de fotografías que fueron como las que más se usaron, pero también está el bullying digital, el acoso, también está el hacer seguimientos, si alguien te está haciendo como algún seguimiento por parte de correo electrónico. Para saber más, les invito a que literalmente pueden así buscarlo, es relativamente sencillo encontrar en su buscador de confianza, sepa que hay algo más que Google, no solo puede usar usted Google, puede usar otra cosa más. ¡Sí! Que son justo herramientas que podemos practicar justo para empezar a salirnos, ¿no? de esta idea de cierre, pero bueno, existen otros buscadores que no apelan tanto a esta vigilancia masiva. Está DuckDuckGo, por ejemplo, así pato B, DuckDuckGo, y pueden buscar en su buscador de confianza esta tipología de violencia digital, y es muy importante, es una buena pregunta porque cuando estamos sufriendo algún tipo de violencia o sentimos algo raro, porque al final en un inicio se llamó violencias mediadas por las tecnologías, refiriéndose a las tecnologías de la información y la comunicación, ¿cierto? Las famosas TICs. Y eso pues incluía también mensajes de celular, o sea, SMS, correos electrónicos, o sea, no solo las redes sociodigitales, ¿cierto? Sino también como otro tipo de espionaje. Hay personas que descargan aplicaciones en el celular de su pareja para espiar en dónde están, ¿no? Y ellas muchas veces no lo saben. En fin, hay una gran tipología y pues bueno, sí es importante que frente a eso tengamos como esa búsqueda para también saber en dónde estamos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ya casi para ir concluyendo, ustedes mencionaban hace rato la importancia de las plataformas digitales. ¿Podrían ampliarnos quizá, no? O sea, ¿qué papel juegan estas plataformas y sus algoritmos, digamos, en la ampliación y en la reproducción de estas violencias, no? ¿Quién quiere empezar? ¿Yo empiezo? Sí. Pues actualmente en esta parte de la responsabilidad, pues sí es un llamado muy grande a las empresas, no solamente las responsabilidades de nosotros como usuarios, sino también de ellos. ¿Qué se está haciendo para cuando alguien que es víctima de violencia, en este caso de violencia sexual digital, qué están haciendo ellos? ¿Qué responsabilidad pueden tener desde diferentes países, no? Aunque cada país está teniendo sus reformas, aquí tenemos ley Olimpia, pero de repente nos quedamos cortas como defensoras digitales, porque ya no es de del gobierno mexicano, ya tiene que ver más con los líderes de estas empresas. Entonces, más que nada, que hacemos un llamado a la responsabilidad de ellos como generadores o como pues, son los creadores muchas veces de estas aplicaciones. Ese es por una parte, y también pues ver todas esas desigualdades en cuestión de la que enfrentamos como sociedad las mujeres, las niñas y las adolescentes, ¿no? Algo más. Esta es la parte donde yo me enojo.
y hablo mal de Mark Zuckerberg y de Elon Musk y lo señalo abiertamente a... Si me están oyendo, no creo que sepan español, dudo mucho que sepan español, pero bueno. No quieren aprender. No, les importa tres, claro, por supuesto. Eso también nos da una ventaja, ¿no? Creen que de este lado no va a pasar nada y justo yo apelo a la formación de la resistencia, ¿no? Entonces, yo creo que la responsabilidad de las plataformas sociodigitales, yo les digo redes, yo no les digo redes sociales, yo les digo redes sociodigitales privativas, ¿no? Digo, por muy largo que se escuche, son redes sociales privativas que lucran abiertamente sin miramientos y sin topes, ¿no? Con lo que les producimos en sus redes sociodigitales. Los datos, las conversaciones, cuando vas a ver el perfil de tu ex y te regresas y le escribo o no le escribo, ¿no? Esta idea falsa de de intimidad, esa falsa idea de que estamos en un espacio personal e íntimo, no, todo eso se conecta, ¿no? Digo, no está de más volverlo a repetir, parece que es algo que sabemos todas y todes, pero es importante decir que Facebook, WhatsApp e Instagram pertenecen a un solo tipo que se llama Mark Zuckerberg, que es un hombre blanco del norte, heterosexual, y yo subrayo que es millonario, que es rico, ¿no? Para que Marx pase y se siente aquí con nosotros, ¿no? No, es que me parece importante porque estamos también, ¿no? Haciéndolo desde la sociología, desde la antropología. No, a ver, son personas que tienen el poder, ¿no? Que hicieron estas plataformas y que tomaron la decisión, por eso les digo que aquí es donde me enojo, tomaron la decisión de que estas plataformas fueran cerradas, fueran privativas y no saber cómo están hechos, ¿no? Porque claro, hablamos del algoritmo y yo les pregunto, ¿quién de acá, público conocedor, ha visto, estaba a punto de decir una grosería, ha visto al algoritmo, ¿no? O sea, ¿quién lo ha visto? O sea, ¿dónde está? ¿Cómo es? Muéstrenmelo. O sea, en serio, ¿cuál es el algoritmo? No lo podemos ver. Digo, no es solo uno, además hay que decirlo, ¿no? Hay un montón de cosas, son un montón de algoritmos que por esto venimos entrenando desde el inicio de las redes sociales. Pero es como el nuevo Dios, ¿no? Como de todo el mundo te habla de Dios, pero nadie lo ha visto, ¿no? Con respeto a quienes, ¿no? Quienes creen en Dios, pero es como estamos en una edad media tecnológica. Y también eso es importante decirlo, ¿no? O sea, no conocemos cómo están hechas las cosas, no tenemos ni la menor idea. Y aunque aprendamos a hablar el lenguaje, suponiendo que ahorita nos ponemos pilas y aprendemos programación y de aquí salimos súper duchas, estas plataformas están hechas para que no veamos nuestro código. Si a eso le sumamos la inteligencia artificial, pues quítate que ahí te voy, ¿no? Porque las inteligencias artificiales no solamente no sabemos cómo funciona, sino que utilizan nuestros recursos para fortalecer sus propios beneficios, ¿no? Una colega hack feminista decía un poco en broma y no, dice, no manches, ya que me paguen, ¿no? O sea, ya que mejor me paguen por mis datos, o sea, porque cuánto cuesta toda la información que le estamos dando, ¿no? Entonces, es por eso, si yo es para regresarme yo misma, sí, de Irene, exacto, análogamente estoy de Irene, no te vayas. Pero sí, me parece importante incluso verlo así, ¿no? O sea, un poco con humor y un poco también apelando a que nos enojemos, pues, porque la responsabilidad de estas plataformas es enorme, ¿no? Y yo estaré siempre eternamente agradecida con las colegas activistas que han puesto el dedo en la llaga, muchísimas organizaciones que se han sentado a hablar con representantes de Meta, que se han sentado con hablar con representantes de Google, y yo aprecio mucho eso, pero sigue siendo la alusión a negociar con el cacique, ¿no? O sea, nadie apela, ninguna revolución se hizo apelando a la moral del opresor, ¿no? O sea, ninguna cosa se ganó apelando a eso. Entonces, lo que ha pasado es tal cual decir, bueno, sí les vamos a poner un botón, sí lo vamos a hacer más cómodo para que pongan su denuncia, pero hoy en día sigue sucediendo. Por ejemplo, que en Instagram, que se banean, que se censuran
cuerpos que no están hechos o que no están pensados para la mirada masculina, ¿no? Entonces, cuerpos trans, mujeres, hombres trans, cuerpos gordos, ¿cierto? O sea, yo hace poco estaba haciendo una investigación justo sobre el placer gordo en Internet y el algoritmo no te permite mirarlo, ¿no? O sea, lo que está pasando es que hay un sesgo brutal, ¿no? Si a eso le sumas el alza de la ultraderecha, yo digo, por eso va y viene, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos también un alza de la ultraderecha? Pues porque estamos viendo, las redes sociales no fueron hechas para profundizar. Ponme un título, ponme algo rápido, las feministas, perfecto, ¿no? Entonces tengo la visión contraria y tengo dos extremos y tengo pues un despelote, ¿no? Pero sobre todo dos personas peleándose sin saber qué piensa el otro, ¿no? Entonces, la responsabilidad de las redes sociales es brutal, es creo que mucho más de lo que pensamos. Sí, yo ya me he vuelto con los años más radical. Yo ya no apelo a la negociación con estas plataformas, yo apelo a su quema. Vas a caer, Elon Musk. Porque sí, o sea, porque en realidad tenemos que pensar ya en una propuesta alterna. Voy a hacer un pequeño disclaimer para la gente que nos está viendo. Llevamos un rato lidiando con unas hojas que se están cayendo en chiqui, entonces estamos aquí mitad y mitad para que sienta la emoción de la cancha. Pero bueno, ya para cerrar, porque insisto, yo me alargo mucho porque este tema además me apasiona y me enoja, es que creo que también llegó el momento de ya no solamente estar a la ofensiva. ¿Cuál es la ofensiva? Cuando te defiendes es ofensiva, no es defensiva, ¿no? Ajá. Ya no solamente estar en la defensiva, sino ver qué herramientas vamos a armarnos, a hacernos realmente para enfrentar esto que está pasando a nivel tecnológico, que a mí me parece muy brutal, me parece muy grave y me parece, pues sí, postapocalíptico, ¿no? Porque si seguimos en la defensa, ¿no? En defendiéndonos de los ataques, bueno, sí, pero ¿y qué hacemos con el resto? Por supuesto que es un tema cultural, o sea, por supuesto que no se trata solo de las redes sociales, o sea, es qué va a pasar en nuestro contexto físico, en nuestro contexto en el día a día, pues es integrar a todo, ¿no? Pero sí, las redes sociales siempre he creído yo que aunque nos han servido mucho para la lucha feminista, no son el espacio, ¿no? La revolución no será instagrameada. Sí. Luego por eso ya no me invitan a los... Fuertes declaraciones. Bueno, antes de pasarle, ¿no?, el micrófono para quien quiera hacer algún comentario o pregunta, yo creo que algo que se nos queda pendiente es decir, y en materia de prevención, así como, y entonces, ¿y ahora qué podemos, qué hacemos? Exacto, y, ante este panorama, ¿qué hacemos? Porque hasta donde entiendo, no sé si la ley Olimpia no se podría entender como en materia necesariamente de prevención, ¿cierto? Sino más bien de cuando ya se ha cometido Ya se ejecutó el problema. exacto, el delito, ¿no? Entonces están es un orden distinto, ¿no? Prevenir y digamos castigar, ¿no? Y son miradas distintas. Entonces, bueno, ¿qué podríamos hacer? Y después damos paso a las preguntas. Pues en cuestión de la ley Olimpia, sí, ¿qué hemos hecho? Hace rato hablábamos del autocuidado en cuestión de las mismas defensoras digitales, ¿no? Con la llegada de la pandemia, este delito pues aumentó, nos rebasó, éramos un mundo entero, un universo contra muy poquitas defensoras digitales. No todas son psicólogas, muchas de mis compañeras pues tienen otras diversas profesiones, sin embargo también acompañan, ¿no? Entonces nos vimos rebasados en todo esto que estaban demandando, sobre todo las mujeres. Y Ley Olimpia ya tiene una IA, es una IA de acompañamiento, se llama Olim IA. Esa inteligencia artificial nos ayuda a las víctimas a darle ese seguimiento a sus procesos, está hecha en 50 idiomas, próximamente va a salir en lenguaje de señas mexicanas,
Entonces, sí hemos avanzado mucho entre las colegas y por supuesto hay empresas socialmente responsables. Olimpia es también en conjunto con Aurochat, que es una empresa donde ellos nos han ayudado muchísimo a tener todos estos datos y esperemos que pronto demos datos de lo que nos ha brindado toda esta inteligencia. Pero es para ayudar, es una herramienta hecha de víctimas para víctimas. Entonces, hemos avanzado en esto porque también es esa parte. Quienes liderean todo este mercado de empresas, pues son los hombres, ¿no? ¿Quién es el empreso de Meta y quién es el empreso de X, ¿no? Entonces, también las mujeres estamos abriendo ese camino para que todavía somos muy poquitas, pero ahí vamos, ¿no? Haciendo territorio y por supuesto, pues tener, ahora sí como colectiva, como activistas, pues tener ese autocuidado que a veces, pues el territorio es muy cansado. Mucho desgaste, llegamos a veces con mucha frustración porque sentimos que somos así contra todo un universo, pero pues es estar siempre haciendo trabajo desde territorio. En Olimpia tenemos vamos a dar conferencias a secundarios, prepas principalmente. Nuestra misión es de las redes a las calles y que con eso pues hacemos justamente, hablamos del ciberacoso, de todas estas herramientas para que los adolescentes, porque no les vamos a negar, así como no les negamos su sexualidad en los adolescentes, pues lo mismo con las tecnologías, ¿no? Pero sí hacerles conciencia en este uso responsable. Sí, yo creo que además de ello, yo aún sumaría justo como la manera en la que yo he logrado explicarlo es como qué hacer antes, durante y después de estar sufriendo una violencia digital, ¿no? Y eso digo, siempre me parece súper importante decir que no lo digo yo, es un trabajo de muchas activistas, de muchas compañeras que han acompañado y que han sistematizado. Afortunadamente hoy hay cada vez más material para escuelas, para directivos, para padres y madres de familia, para estudiantes, o sea, ya hay varios espacios, ¿no? Basta con que también se echen ahí una búsqueda, pero bueno, hay muchas colegas que han trabajado muy duro en esto. Y a grandes rasgos, creo que para la prevención, pues sí, siempre tomar conciencia, ¿no? Que las redes sociodigitales no son un espacio, por desgracia no es un espacio tan privado, o sea, es decir, piensen que lo que ustedes ponen en las redes sociales es como llegar a un mall o a una plaza comercial con un gran letrero rojo, ¿no? Que quieren que las demás personas sepan y hacerlo con cierta conciencia, ¿no? Cuando sí, cuando no, o sea, tomar conciencia de que su identidad digital pues es forjada, sí, en gran medida por las redes sociales, pero que ustedes pueden elegir qué subir y qué no. Y que ahí se pueden tomar decisiones, como decir, bueno, esto no lo voy a subir, o esto no lo voy a hacer, o esto, ¿no? Y mucho de ello es, en este momento ya muchos jóvenes no están utilizando Facebook, ¿no? Ya eso es como para nosotras. Así ya se ve la edad, ¿no? Y también otros ya no están usando Instagram, ¿no? O sea, también, ¿no? Puro TikTok o Roblox, que también es una cosa brutal, ¿no? Roblox está siendo usado por las infancias y las adolescencias, que es este videojuego. No vamos a ampliar en eso, pero también ahí está habiendo mucha violencia hacia infancias, ¿no? Entonces, a grandes rasgos sí es pensar a Internet como un territorio, pensar que estos espacios digitales los forjamos todas y todos, que es como salir a la calle, o sea, que es como de, vas a salir solo a la calle, vas a ir acompañado, qué te vas a poner, a dónde vas a ir, ¿no? ¿Qué vas a subir? ¿Vas a decirle a todo mundo a dónde vas a ir? ¿Le vas a decir a todo mundo que estás en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? O le vas a decir a todo mundo que estás que eso pasaba mucho también, ¿no? Cuando hacíamos los acompañamientos a activistas feministas, es como, no pongas la ubicación de dónde estás haciendo tu perreo, hermana, ¿no? Porque suena cool, pero pues es una forma de identificarlos, ¿no? A algunas compañeras del bloque negro las identificaron justo porque las arrobaban en Instagram, ¿no?
Así como, no hagan eso. Saber que estas tecnologías no son nuestras, es una cosa que por muy dura que nos parezca, que no son nuestras tecnologías, que estamos apelando a ser nuestras tecnologías. Yo me acuerdo que cuando platicaba con Olimpia, muy al inicio de su lucha, hablábamos justo de eso y de ahí surgió un poco es que hay que hacer nuestras propias tecnologías y de ahí Olimpia decía, claro, es que ya hace tiempo, pero cómo hacer, ¿no? También nuestros propios espacios de enunciación y cómo sería una Internet feminista. Pero en lo que eso pasa, saber que estas tecnologías no son nuestras y que la prevención es, bueno, quiénes te están siguiendo, fíjate quién ve tus historias, qué estás subiendo, qué si quieres que sepan, qué mejor no, a qué mejor no llamas por teléfono o mejor ir. Ya digo, dicho sea de paso, recomiendo algunas herramientas. Es una mezcla, la seguridad digital o los cuidados digitales es una mezcla entre prácticas y herramientas. Entonces, tomar esa conciencia es un primer paso, pero por ejemplo, si en lugar de WhatsApp utilizamos Signal o Telegram, pues tenemos por ahí algunas otras posibilidades, ¿no? No hablar cosas en Facebook, sobre todo si no queremos que la gente se entere o que hagan un rastreo y todas, ¡no! Calma, podemos cambiar nuestras prácticas poco a poco, no desesperen. Es una mezcla de prácticas y experiencias, ¿no? Y sobre todo empezar a tomar decisiones, ¿no? A lo mejor no quiero hablar con mi amiga sobre mi necesidad de encontrar opciones para el aborto, ¿no? No quiero hablar con ella de esto en WhatsApp, aunque sé que es más fácil, a lo mejor le marco, a lo mejor la veo en Utópicas, ¿no? Me echo un café, no sé. Eso es como en la prevención. Durante, bueno, sí, son muchas cosas. Primero, guardar la calma, aunque sea difícil. Por desgracia, no eres la única. Y por desgracia, todavía no llegamos al punto en el que digamos que seas la última, ¿no? Ojalá y sí. Pero, no estás sola y sobre todo, no es tu culpa. Eso es así como lo principal, o sea, no es tu culpa, aunque tú la hayas compartido, porque por desgracia también son los exnovios o los novios los que comparten estas fotografías, pues no es tu culpa. Tú confiaste en ese cabrón, ya dije la grosería. Tú confiaste en esa persona y esa persona traicionó tu confianza, no es tu culpa, ¿no? A acercarse a organizaciones, acércate a tu red de apoyo, qué es lo que quieres hacer, quieres cerrar tus redes sociales un rato, aléjate, ¿no? Contradictoriamente creemos que la cosa está en redes y en una de esas está en hablarle a tu amiga, contarle a tu mamá, contarle a tu hermana, decirle, arroparte, acuerpar, ¿no? Y eventualmente depende de lo que decidas hacer, buscar acompañamiento y depende de lo que decidas hacer, pues hacer una denuncia. Ya tenemos leyes que protejan, hacer la denuncia a las redes sociales pertinentes, que nos vamos a tener que esperar a que ellos decidan cuándo atender, pero también se pueden hacer denuncias, pues en nuestras leyes mexicanas, digamos. Y después documentar, compartir la experiencia, ¿no? Decir cómo le hicieron, cómo lo pasaron, cómo lo vivieron. En el caso de las mujeres, y siempre habrá una prevención también para hablar con quienes ejercen esta violencia, ¿no? Me extendí mucho otra vez, ¿verdad? Pues yo antes de igual de dar la palabra, aunque ya la agarré, pues creo que eso, hemos hecho mucho énfasis en las mujeres, que claro, son como las principales víctimas estadísticamente, pero creo que también ahora nos enfrentamos a otro actor social que son, aparte de los hombres, las infancias, porque bueno, la pandemia lo que hizo fue, o lo que hicimos fue aventar a los niños a un espacio en el que no está hecho para ellos, ¿no? Y durante 2 años tuvieron que estar inmersos a fuerza, ¿no? Porque era la única posibilidad de tener clases. Entonces, en este sentido, pues, que esta discusión ya no solamente son adultos que deciden por agencia propia decir, bueno, me tomo fotos, se las comparto a o a esta, sino que también son las infancias. Entonces, bueno, en ese sentido, pues otra forma de prevención o que tiene justamente contempladas ambas organizaciones para la prevención de delitos en contra de menores. En el caso de infancias y adolescencias, sí es un temazo. En realidad, yo lo que recomendaría, sí tiene que ser mucho, pero eso es como también mi postura personal,
que no sea tampoco desde lo prohibitivo. Es complejo también decirle a las infancias no hagas eso porque, o a las adolescencias, cuando en realidad, pues mucho de eso, ya por eso es un territorio, ¿no? Porque pues mucho de su espacio de sociabilización está ahí. A mí me gusta mucho apelar a otros rubros, por ejemplo, en las prácticas hacktivistas se usa mucho pues la posibilidad del autocuidado también, ¿no? O sea, como de, bueno, ¿cómo hacemos identidades, ¿no? ¿Cómo le explicamos a un niño, a una niña, a un niñe que puede jugar o puede estar en internet, pero con una identidad sí de niño, de niña, ¿no? Pero también cuidando su anonimato, también cuidando sus cosas. Obviamente el cuidado parental es importante, pero en mi caso, pero eso es una cosa personal, sabiendo que no tengo muchos amigos infantes, no me hacen falta más amistades de las infancias. Que también está ahí un espacio donde ellos se relacionan. Entonces, si de pronto apelamos a la prohibición, pues no, tampoco va a funcionar. Explicar cómo funciona, creo que eso también es un trabajo de la escuela. Si de pronto dejamos de enseñarle a los niños y a las niñas y a los niños solamente a picarle a una tablet y a jugar, si apelamos a que entiendan cómo funciona la programación, cómo funciona la computadora, que aprendan a programar, Scratch, ¿sabes? O sea, pueden entonces conocer el espacio y decir, esto se puede hacer así y esto puede estar pasando. Y siempre darles la apertura para que vayan con un adulto cuando sientan algo que no está bien. Siempre la confianza, o sea, siempre apela a la vida aquí, ¿no? Como en la calle, ¿no? Nadie te puede tocar donde tú no quieres, si algo pasa, dime, en la escuela, o sea, como todas estas cosas que le decimos que también me decían a mí de niña, ¿no? Del cuéntale al que más confianza le tengas, pero en lo digital, saber que es un espacio en el que también se pueden cuidar entre todos y todes, ¿no? Digo, es lo que se me ocurre porque, insisto, nos enfocamos más a mujeres adultas. La organización Cultivando Género ha hablado con mujeres con infancias y adolescencias que creo que están haciendo un trabajo bien interesante ahí. Pues nosotros desde Defensoras Digitales tenemos la campaña de las redes a las calles que está enfocada más en secundarias y prepas. También vemos que lo que nos encontramos, por ejemplo, pues los niños tienen dispositivos, ya también tienen redes sociales, aún siendo niños, y que Facebook y Instagram, pues tienes una edad, 13 años para poder tener redes, ¿no? Sin embargo, lo que vemos en la vida cotidiana es de que son niños y tienen redes, porque sus papás también les ayudan a cambiarle lo que te piden para que puedas tener una red, ¿no? Entonces, sí, es mucho hablar con los papás que o sea, hay papás que no tienen ni siquiera el Family Link, ¿no? Y aún así tampoco es seguro, o sea, hay contenido que está en YouTube y está libre y pueden ver hasta en forma de caricatura, escenas que no tendrían por qué tener abiertas esas puertas. Ahora sí, yo como mamá, como activista, pues sí es un tema mucho regular, ¿no? Hay países que ya están reformando hasta qué edad podrás tener redes sociales, más no dispositivos electrónicos. Y enseñar justamente esta parte de no todos son redes sociales, hay otras aplicaciones que son para la enseñanza. La tecnología está pensada también para un bien positivo para la humanidad, nos ha facilitado muchas cosas, no podemos estar satanizando que todos los que tenemos redes sociales ya es malo y el mundo, o sea, sí hay muchos peligros como en la calle, ¿no? ¿Qué pasa si actualmente vemos a un niño de 4 o 5 años en la calle solo? Pues le van a pasar muchas cosas, lo mismo pasa en un espacio virtual. ¿Qué está viendo? ¿Qué está mirando? Es nuestra responsabilidad como adultos. Si yo le compro un celular a mi hijo, tengo que ser responsable de estar monitoreando y estar viendo qué contenido, qué historial tiene ese aparato, ¿no? ¿Yo puedo agregar algo? Es que acabo de estar en Guanajuato, justo dando un taller a chicas jóvenes, y una de ellas nos contaba que yo ya lo había escuchado, pero insisto, no es particularmente un tema que domine, pero que me parece muy grave, es que hay muchos niños y niñas que tienen el perfil, pues sí, de infancias y que están viendo de estos reels rápidos en YouTube. ¿Los topan? Que son como estos perfiles rápidos. Pues ven como le salen 2, 3 caricaturas y luego algún contenido de violencia o algún contenido pornográfico, sexual, exacto. Y eso es del algoritmo. O sea, es decir, eso es
de la empresa. O sea, eso es, recuerden que las plataformas, las redes sociodigitales no están pensadas para el beneficio de la gente, están pensadas para el beneficio económico de las personas dueñas de estas empresas, ¿no? Entonces no están centrados en el bienestar de las personas, una cuestión económica. Entonces, claramente, y eso creo que ya está estadísticamente, por eso hay algunas infancias que empiezan, ¿no? Como con cuestiones de violencia o inician su vida sexual mucho más rápido, en gran medida por las redes sociales. ¿Sí me explico? Entonces ya no solamente es una cuestión de cuidarnos entre nosotros, sí, sino también otra vez poner en la llaga, en el dedo en la llaga de todo es culpa del capitalismo. No, todo es culpa, que también estas plataformas se lavan las manos, perdónenme. O sea, las plataformas solo dicen, no tenemos los recursos para hacerlos. No, hay una responsabilidad brutal, y tiene que ver con que no les importamos, ¿no? Y ahora sí. Pues ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta del público, estamos... Un comentario. Más que una pregunta, tienen un comentario. Y bueno, también que nos compartan las redes en donde las podemos encontrar o cómo las podemos encontrar en ese territorio llamado Internet. Mientras se animan a hacer preguntas, yo en mi contradicción de odiar las redes y tener redes sociales, estoy como Arenita Soria en Instagram y en Twitter. Me rehúso a decirle X en Twitter. Estoy como Arenita Soria, así seguido, y estoy como Irene Soria Guzmán. Y bueno, también ahí en mis correos electrónicos y seguramente ahí los encontraremos. Bueno, yo también haciendo este comercial, les voy a dejar aquí y también para que lo puedan consultar. Traje la IA de Ley Olimpia, por si en algún momento alguien requiere de este apoyo psicoemocional y también jurídico que les pueda acompañar, pues aquí les dejo el QR de Ley Olimpia. Y también otro QR donde vienen algunas publicaciones que hemos hecho como defensoras digitales, y para que quieran consultar el material y todas las estadísticas que hemos obtenido. Aquí a mí me pueden encontrar en Instagram como Ivonne Molotla G o como Ivonne Molotla Psicoterapia, y les dejo también el código QR de Ley Olimpia Latam, que es de ahí donde hacemos toda la difusión de lo que están haciendo desde, bueno, no solamente en México, sino también en Latinoamérica, nuestras compañeras de defensoras digitales. Ahorita los Sí, claro que sí. Sí, aquí se los voy a dejar y también les dejo algunos folletos del violentómetro digital. Así tú, dale, acércate. Sí. Bueno, igual yo creo que los podemos difundir en SEAS, ¿no? Sí, te los. Sí, dejamos los de esta. Alguien que se anime. Hola, primero muchas gracias por contarnos todo su conocimiento y por las actividades, la labor que hacen. Quisiera un poco compartirles mi visión con este territorio del que hablaban. Yo soy médica, soy pediatra, entonces me di cuenta que para tener credibilidad con mamás y papás de estas infancias, una tiene que tener también redes específicas, redes sociales para que tener pues esa credibilidad. Y ahorita me surgió la pregunta que ya hablaban en cuestión de prevención a las infancias. ¿Qué otras cosas yo como pediatra de contenido digital podría hacer? Y también para cuidarme yo de exponerme con esa, pues, en ese territorio como médica, ¿no? A veces, la verdad es que nunca he tenido un tipo de violencia en ese sentido, digo, en otras personales sí, pero también me surge como eso, ¿no? Como yo también me estoy exponiendo al hacer esa red como de confianza hacia los papás. Eso quería preguntar. Bueno, mira, yo te recomendaría primero eso, pensar que es una mezcla entre, como decía hace unos minutos,
de prácticas y de herramientas. Sin duda, y digo, yo lo sé porque me pasa a mí también, esta cosa de tener redes sociales para expandirlo y demás. Yo siempre intento decir, ok, tenemos redes sociales, pero ¿cómo navegamos hacia otros lugares, no? Yo creo que también tenemos, dentro de la alfabetización digital de la que se hablaba, yo creo que tenemos que tener medidas mínimas de seguridad digital o de cuidados digitales. Y, por ejemplo, muchas de nosotras utilizamos un navegador, el navegador por lo regular que viene por default en nuestra computadora. Entonces, por ejemplo, si tú tienes Mac, muy probablemente usas Safari, ¿no? Y Safari es uno de los navegadores más inseguros que existen, ¿no? O sea, no uses Safari. La recomendación que hacemos, por ejemplo, de manera yo personal y que siempre recomiendo es el uso de Firefox, que es una herramienta libre, es un navegador libre que se ha utilizado parte de otras, que ha estado generado por la comunidad y que han tenido como muchas intromisiones, sí, como muchos aportes de diferentes lados de la comunidad y que tienen como esta idea de seguridad al principio, ¿no? Security by the Design, creo que es el nombre, ¿no? Esto me lleva rápidamente a pensar que más allá, sí, de la protección en el terreno digital, pongámonos a pensar y de pronto preguntémonos quién hace las tecnologías que estamos usando. Desde la aplicación que bajas porque te dijeron que era buena para no sé qué, ¿no? Hacernos esa pregunta, ¿quién la está haciendo? ¿Cuáles son sus términos y condiciones? Aunque en realidad las plataformas están hechas para que no leamos las reglas y condiciones. Son enormes, o sea, tampoco es como, ay, sí, léete todo lo que dice Instagram, está hecho para que no lo leas, ¿no? Mi sugerencia siempre es aplicación que bajas, jueguito que bajas, ¿no? Revisar quién es, de dónde, de parte de quién, qué cosas le estás permitiendo. Hay veces que bajas una aplicación, lo estoy diciendo muy random, ¿no? Pero una aplicación para prender tu cámara, tu lámpara del celular, por decir algo, ¿no? Y esa aplicación te pide tu correo electrónico, ¿no? ¿Para qué quiere mi correo electrónico una aplicación para prender mi lámpara? ¿Sí me explico? Así como si alguien llega está fuera de Utópicas y te pide tu teléfono, ¿no? O firma que es de web, ¿para qué? O sea, como para qué, cómo, cuándo, ¿no? Entonces creo que hay muchas áreas de donde se podemos mirar. En el caso de los médicos y las médicas, yo también me he dado cuenta porque he sido paciente, que no siempre hay cuestiones de seguridad en términos de los softwares que se utilizan o son software privativos la mayoría. Si yo quiero acceder, no sé, a mi radiografía, tengo que acceder a un link, ¿no? Esas son cosas que tenemos que cuestionarnos como comunidad. Yo soy usuaria de software libre y activista de software libre desde hace algunos años y es una de las cosas que ponemos sobre la mesa. O sea, todas nuestras comunidades tendrían que tener el derecho y la posibilidad de saber cómo están hechas las herramientas que se utilizan, en este caso médicas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si de pronto no puedes pagar la licencia de ese equipo médico, ¿no? ¿A dónde se van los datos de las personas? No sabemos si las aseguradoras tienen acceso a esos datos. Está cabrón. Otra grosería. Está cañón, ¿no? Pero recomendaciones rápidas, compañera, también para que no sea como prácticas y herramientas. Firefox tiene muchas herramientas como add-ons o como extensiones, muchas gracias, como extensiones que ayudan, por ejemplo, a cuidarte de cookies, a tener diferentes pestañas para que, por ejemplo, si en una pestaña estás buscando viajes a Bacalar, ¿no? Abres otra pestaña de otro color y haces otra búsqueda, no se haga la asociación, ¿no? Por ejemplo, por decirlo de algo rápido, se llama multi-containers, que son herramientas como muy prontas, que al menos yo utilizo y sí me han ayudado un montón a que no me espíen tantísimo, ¿no? Apelar siempre como a cosas de software libre, buscar qué son, si yo decido qué hacen, ¿no? Y demás. Y pues también decirle a los padres que eventualmente existen otras herramientas, ¿no? O sea, no sé si quiero compartir la foto de mi hija en redes sociales o
no le pedimos consentimiento, digo a nadie, pero no le pedimos consentimiento a las infancias de poner su rostro, ¿no? O sea, ¿no? O sea, como ¿por qué? ¿No? Esas son las cosas que yo te diría y armémonos un tallercito, ¿no? De seguridad digital básica. Yo le digo cuidados digitales, me gusta más pensarlo así. Cositas básicas como preguntas y herramientas que nos pueden servir. Ay, muchas gracias por la presentación. A mí me dejaron pensando en un montón de cosas, o sea, tanto en violencia que he sufrido en redes y que yo no supe cómo denunciarla, hasta, bueno, ahora estoy pensando mucho en lo de la inteligencia artificial, ¿no? Que han habido casos, estoy pensando en Estados Unidos, los casos de las personas que ahora están buscando cómo suicidarse y que ahora digamos que les da las herramientas para que lleven a cabo ese tipo de actos, ¿no? Entonces, me pregunto si en México existe alguna ley que también nos protejan de algo así, y ¿qué otra cosa iba a preguntar? Bueno, ahora son las que me vinieron, pero tenía así como, las estaba escuchando y me estaba brincando mucho. Y respecto a la violencia, que también me imagino que, bueno, espero que no todas, pero que hemos sufrido también en redes, ¿no? Esto de la suplantación de identidades. Y me acuerdo que en algún momento yo escribí en Facebook y no hicieron nada, o sea, dejaron el perfil ese horrible y pues se seguía publicando, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, entonces, ¿a qué entidad hay que ir para hacer una denuncia y que realmente quiten ese tipo de violencias, ¿no? Que podemos sufrir cualquier persona. Entonces, bueno, esas serían. Bueno, aquí con la, a veces escuchar la Ley Olimpia está en la vanguardia para todo el mundo, suena muy bonito, maravilloso, es excelente porque es el trabajo de todas nuestras compañeras, pero los gobiernos aquí de nuestro país pues no pueden hacer más allá porque no son los dueños de Meta, no son los dueños de X. Entonces, como dices, el contenido se quedó allí en Facebook en que todos reportamos, ¿no? Pues es que nuestros gobiernos no pueden hacer más. Es más, en esta cuestión de la trata digital. A mí, yo compartí el pack con un novio, por ejemplo, y a lo mejor ya mi pack anda ya en Japón. ¿Cómo lo hacemos? O sea, por eso se tienen que abordar como esos tratados internacionales de cómo se va a castigar o cómo se va a tener como ese delito, porque al final mi imagen ya está en todo el universo, ¿no? Entonces sí estamos muy, las empresas tienen que al final hacerse responsables para parar eso, y más cuando se trata de las infancias, porque ya cuando hablamos de adolescentes o infantes, pues ya no hablamos de Ley Olimpia, ya estamos hablando de pornografía infantil, y eso pues abunda mucho, ¿no? Ahora, como decías, con la inteligencia artificial, pues de dónde son, los capturan, por así decirlo, dónde van a la cacería, todas estas redes, pues muchos videojuegos, ¿no? Y de repente si vemos a nuestros hijos, porque pues no es de que les neguemos algo que ya está, que ya nacieron con ello, pero sí es con quién está jugando, ¿no? ¿Qué información o qué imágenes o qué van a subir a sus páginas, ¿no? Ya a lo mejor ellas no son de Facebook, pero son más de Instagram, ¿no? En secundaria están todo en Instagram y sobre todo TikTok, ¿no? En TikTok haces tú un video, lo tienes unos 20 segundos o en 5 segundos hay una ventana como del tiempo, que en lo que tú subes ese video, ya te escaneó todo a tu alrededor. Entonces, por ejemplo, y eso te es para todos, ¿no? Muchas veces estamos haciendo un video, no sé, en tu cama, en algo muy privado, y pues esos microsegundos, pues ya la cámara en TikTok ya grabó en qué espacio estás. Por eso es dónde estamos subiendo nuestros videos. Entonces son muchas cosas que tenemos que aprender y esto nos rebasa. Es tanta información que a veces hasta como defensoras digitales pues no sabemos todo. Nos apoyamos también de otros colectivos, nos apoyamos también de otras personas que saben también más que nosotras para justamente pues hacer como asimilar todo el contenido que existe y hacia dónde podemos, nuestro movimiento hacia dónde más puede abundar, ¿no? Pero sí, mucho es pedirle a las plataformas. Sí, para sumar un punto, es muy frustrante saber qué hacer para que una plataforma baje tu contenido. Es muy frustrante decirte que es hasta que sus procedimientos que desconocemos sucedan.
es horrible. O sea, es un poco la frustración y es un poco, pues de ahí también vienen nuestros activismos, ¿no? O sea, saber que es como, desde el feminismo hacemos esta comparación también pues con el patriarcado, ¿no? O sea, como que es este amor y odio, ¿no? O sea, que sabes que es una pareja, novio que te está haciendo mal, ¿no? Pero ¿cómo haces para salirte de eso? Porque todo el mundo lo está no solo protegiendo, sino que además te dicen que así debe ser. Entonces, en Facebook se ha apelado a que mucha gente lo denuncie esa página, ¿no? O sea, que toda tu red de apoyo vaya y lo denuncie, pero igual eso no garantiza nada porque puedes llamar a todos tus amigos, a todas tus amistades y no van a bajar la plataforma a menos que o se haga viral o que algo suceda porque no les importamos. Es así de frustrante, ¿no? Y es importante decirlo, porque si no, otra vez seguimos apelando a que son nuestros espacios de lucha y yo creo que no siempre lo son, ¿no? En cuanto a la inteligencia artificial, sí es un tema también que aunque no es nuevo, aunque hoy se esté hablando mucho, pues la inteligencia artificial la reflexión está desde también los albores del inicio del cómputo, ¿no? O sea, los 60, 70 ya había departamentos de inteligencia artificial en el MIT. Entonces, no hay leyes todavía. Según tengo entendido, en México se hizo como el tratado, no me acuerdo el nombre que le pusieron previamente, pero como el Tratado de Chapultepec, donde un grupo de especialistas se juntaron e hicieron como 10 estatutos de cómo tiene que ser la inteligencia artificial. No todas son traducidas necesariamente en la operación, pero existe, fue relativamente nuevo, se acaba de hacer. Lo sé porque también hubo colegas ahí participando, colegas del software libre, mujeres dentro del movimiento, que apelaron a grandes rasgos a decir la inteligencia artificial no tiene que ir en contra de las personas, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son las inteligencias artificiales que estamos utilizando? Gemini de Google, ChatGPT que es de OpenAI, que le pertenece a Microsoft, Meta AI, etcétera. Entonces el llamado será también a buscar, a usar tecnología, yo digo, que sea la expropiación de la inteligencia artificial, pero también existe, o sea, saber que podemos bajar, yo le digo inteligencia aparente, ¿no? A la inteligencia artificial, ¿no? Porque no es ni inteligente ni artificial. Entonces tú puedes tener un modelo de lenguaje, ¿no? Instalado en tu computadora, son líneas de código, ¿no? Que puedes instalar y que puedes generar como tu inteligencia artificial o tu inteligencia aparente, que al final es como una predicción gramatical más o menos, ¿no? O sea, que es LLM, Large Language Model. LLM, ¿no? Entonces, pensarlo así también nos ayuda a verlo desde otro lugar. Y pues eso, o sea, yo creo que la resistencia va a estar en el uso, va a estar en la cultura, va a estar en el cambio cultural, porque también otra vez estas herramientas se están utilizando en detrimento de la vida de las mujeres y disidencias sexuales y las infancias, ¿no? Entonces también es quién la está usando y cómo la estamos usando, ¿no? Sí, ahí hay una pregunta. Muchas gracias también por la presentación y esta metáfora que hacías del mall me parece que es muy, muy ilustrativa, porque además, digamos, complejizando eso, es que el mall no nos pertenece, ¿no? Sí lo hicieron los trabajadores, pero al final alguien es el dueño que no conocemos y que nunca hemos visto. Haces tu cartel adentro y denuncias, ¿no? Con tu cartel adentro. Pero cuando sales del mall te dicen, lo escribiste dentro del mall, que el cartel es nuestro, ¿no? Claro. Te quitan tu cartel, aunque tú salgas del mall, no te pertenece, ¿no? Claro. ¿Qué tiene que ver con esto que estás mencionando? Pasando también, digamos, a otra dimensión, no digamos tampoco para agobiarnos en el campo de la complejidad del problema, pero digamos para dimensionar y que hay muchos espacios en donde una puede estar precisamente para escoger o elegir el campo donde quiere dar esa batalla, ¿no? Que la otra es el propio hardware, ¿no? Es decir, sí montamos el software, pero sobre hardware, sobre dispositivos que ya alguien más diseñó, patentó y que está orientado hacia un uso específico, ¿no? Entonces también, y que también ahí ha habido colectivos
hardware libre que cómo reconfigurar una computadora, cómo armarla, que además tiene que ver con toda la disputa por recursos, etcétera, ¿no? Y todo lo demás. Y yo creo que ahí, en estas dimensiones que plantearon ustedes, me parece que es muy interesante porque además el proceso de lucha es multidimensional, ¿no? Crear espacios autónomos, pero además también exigir o generar las posibilidades de expropiarles esos grandes medios, porque al final también pertenecen a todos los que lo construyeron con sus datos, porque también Alphabet, Google, todo que maneja código abierto es código abierto para súrtanme de información, sí les doy el código, pero para que me lo arreglen sin que yo les esté pagando nada, ¿no? Lo mismo Facebook y bueno, todos esos consorcios, Instagram en algún momento era pues un poco más independiente hasta que lo compraron, ¿no? Lo compró Meta, digamos, todo eso se fueron apropiando de conocimiento colectivo, de trabajo colectivo, y en algún momento pues hay que exigir que eso se regrese a la sociedad, ¿no? Y que deje de ser un control monopólico. Y con esto, digamos, pensando que el hardware, la arquitectura del hardware es de ellos, el software es de ellos, la información es de ellos. El papel, digamos, me parece, de la violencia no es tampoco gratuito, ¿no? Es decir, no es que de pronto aparece y, digamos, se permite, sino que además me parece que está promovido porque precisamente genera un tránsito de contenido tan grande que para ellos es mucho mejor que exista esa violencia a limitar esa violencia, ¿no? Es decir, no está configurada para limitarla, sino todo lo contrario, para promover ese tipo de violencias, todo lo que es el hardware privativo. Ahora, la otra parte, digamos, también de la complejidad y del reto que tenemos es de traducir el lenguaje de todo el movimiento software libre, que es digamos, lo que ustedes han hecho, a un lenguaje comprensible también para la gente y que no se espante, ¿no? De pronto migren a Debian. No se espante, antropóloga, no se espante. Sí. Abandonen Microsoft y abandonen Mac, pásense a Linux. Tiren su Mac, Sí. repito, tiren su Mac. Y que de verdad no es tan difícil. Ajá. Bueno, está bien, instálenle Linux. No la tiren. Sí, pásenle, instalen Debian, GNU Linux. Digamos, pero justo eso, ¿no? ¿Cómo hacer esto, ¿no? Que decías, estos talleres, estas cosas que pueden ser muy iniciales, ¿no? Desde cuidado digital, migraciones de sistema operativo, qué tipo de almacenamiento usar en lugar de otras. Y la otra parte, digamos, parte del engaño de los grandes monopolios es que su uso es gratis, ¿no? Y que los colectivos que hacen todo el software libre tienen que mantenerse de algo muchas veces. A veces sí el software es gratuito, pero muchas veces estos esfuerzos no se pueden mantener porque hay una presión económica, ¿no? Nadie las usa, entonces no hay financiamiento y entonces finalmente se abandonan, ¿no? Que es, digamos, este engaño de las grandes corporaciones de que todo es aparentemente gratuito, ¿no? Pero que en realidad somos trabajadores, trabajadoras que les estamos dando información, etcétera, ¿no? Y bueno, ya solo para cerrar esta parte, me parece que esta reflexión que ustedes han planteado, además desde la parte antropológica, desde la parte del colegio, son discusiones que ya están ahí presentes, pero que falta todavía mucho trabajo técnico, digamos, de manejo de información, de generar las propias herramientas y de generar una colectividad propia que pueda acompañar estos procesos frente a las violencias, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ay, ¿puedo decir algo último? Es que me hace mucho eco lo que dices, compañero, porque, y nada más como para cerrar rápidamente con respecto a lo que dices, yo creo que, bueno, es una cosa que yo he observado estando en ambos lados, ¿no? Como estando aquí y acá, o sea, estando un poco en la sociología y estando también en entender estas tecnologías y siendo usuaria de software libre desde el 2009. Yo siempre digo, bueno, es que las personas ingenieras no saben de ciencias sociales y de antropología y de pronto las personas que están en humanidades, ciencias sociales y antropología no saben o no sabemos tanto profundidad del código y demás y claro que es abrumador, ¿no? Entonces yo siempre digo cuando voy con ingenieros, en su mayoría hombres, pero sí hay mujeres, pero en su mayoría mujeres, le digo, ingeniero, adopte una socióloga, adopte un sociólogo, adopte a su antropólogo de confianza,
Buena campaña. Yo siempre acudo a mi antropóloga de confianza, o sea, yo siempre le digo, ay, antropóloga, ¿no? O sea, le cambia a uno mucho cuando habla con los antropólogos y las antropólogas. Me caen mejor las antropólogas, la verdad. Pero, y al revés, ¿no? A las antropólogas y a los de humanidades y a los sociólogos le decimos, hermano, éntrale al código, o sea, no pasa nada, no te va a pasar nada, no sucede, aprendan binario, o sea, ¿sabes? O sea, no, digo, para que sepan cómo funciona, yo te puedo enseñar, no duele. Ya tengo, esa clase sí la tengo muy manejada. Binario. Ni cuenta te vas a dar y vas a poder poner tu número. Ajá, sí. Eso, ¿y cómo lo vamos a hacer? Así, riéndonos, en compañía, en colectivo, con la chela, con el mezcal, quienes no beben, pues con el agüita, porque si no lo hacemos así, sí nos va a comer, ¿no? Esta situación, y de pronto sí apelar a hacer la migración en redes. Yo siempre hemos dicho, y lo insisto, no lo digo yo, muchos colegas del software libre, eso me hizo recordar que Android, a partir de agosto, no recuerdo exactamente si agosto o octubre de este año, Android es el sistema operativo que seguramente reconocerán con los celulares que no son de Apple, y tienen va a tener dentro de sus reglas y condiciones que no se instale software libre. Eso es gravísimo. O sea, que no se instalen herramientas libres. Yo que tengo muchas cosas libres para el no espionaje, me está impidiendo que instale tecnologías. Eso es muy, muy, muy grave. ¿Cómo traducimos eso a nivel usuario, a nivel usuaria? También es complejo. Porque si tú le dices a alguien, oye, es que no vas a poder ir, ¿a mí qué es? ¿O de qué me sirve eso? ¿No? Y ha sido por eso me asumo hack feminista, ¿no? Porque esa ha sido nuestra gran tarea, que es muy ardua, somos muy pocas, que hemos tenido que echarnos ese round y decir, compañera, hay que migrarnos a otro lado, ¿qué hacemos? Pero claro, ¿cómo le dices a una madre buscadora, utiliza una cosa que no sea WhatsApp, cuando WhatsApp además está gratuito en ciertos planes, ¿no? Entonces, sí es una cuestión de privilegios, sí, pero tenemos que seguir dando el aguante, porque entonces va a haber un momento en el que no va a haber otra opción. Ya está pasando. Y al final de cuentas, las madres buscadoras, las mujeres, ya sabemos, ¿no? Las activistas, las defensoras de derechos humanos, las periodistas son las más vulnerables. Entonces, saber caminar al camino y decir, oye, por acá, ¿no? O sea, vente de este lado, acá armamos un camino, ¿no? Y la guerrilla está en internet, ¿no? Entonces, empezar a armar esa guerrilla me parece que es importante a través de las herramientas digitales, ¿no? Pues muchísimas gracias. Ha sido una charla súper interesante, ¿no? Que nos permite ver cómo se conectan ciertas violencias, las que están offline, estructurales, ¿no? Digitales, pero ahí sí, por lo menos a nivel personal, coloca otros temas, ¿no? Digamos en la mesa como esto, el uso de las tecnologías, ¿no? O sea, hablemos y aprendamos a usar tecnología y cómo lo podemos hacer con otra mirada desde las disciplinas. Me parece como muy interesante y muy provocador. Entonces, bueno, les agradecemos mucho a ambas y nada más. Nos vemos el próximo martes de SEAS. Muchas gracias por la invitación y gracias a Utópicas por ser casa de los mejores eventos. Gracias a todas ustedes que nos están acompañando y siempre vamos a estar, así como tengan a su sociólogo, también tengan a su defensora digital. Claro. Buscar siempre esta red de apoyo siempre va a ser importante y pues no están solas, no es su culpa y las leyes están para hombres y mujeres. Muchas gracias.